1500 años antes de Cristo, desde lo que hoy es el altiplano boliviano hasta regiones de Perú y Chile, el esplendor del imperio Tihuanacota se extendía fértil a orillas del lago Titicaca. La magnificencia de su cultura se refleja en su excelente obra cerámica, los textiles y sobre todo en las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales poseen orientación astronómica, como la Puerta del Sol y la Pirámide de Acapana, entre otras. El dinero no existía, pero ya se había forjado un sentido de desarrollo común, con base en el aporte comunitario para el bien del imperio. Historia de los tributos en Bolivia. En este tiempo, las contribuciones se realizaban con trabajo comunitario, en obras como templos, caminos y puentes. Los tributos no son cosa nueva. La economía se basaba en la ganadería y la agricultura. Desde entonces, el tributo fue el mecanismo con el cual progresó Tiwanaku. Se pagaba con trabajo, tierras, frutos o especies, y servía para sostener al imperio y financiar las grandes obras que éste planificó. Cientos de años después, cuenta la leyenda que el brillo del oro emergió poderoso a orillas del Titicaca, cuando el dios Sol encargó a Mama Ogllo y Manco Cápac construir un imperio. Los incas tenían una civilización avanzada. El poderío se extendió a lo largo de 2 dinastías, desde el 1100 hasta el 1532, tiempo de la conquista española. La organización política se basaba en la conformación del denominado Tahuantinsuyo, que comprendía la parte colla y costeña de Bolivia, Perú, Ecuador, norte de Argentina y parte de Chile. La estructura económica se caracterizaba por la combinación de 2 principios básicos: reciprocidad y redistribución. No se conocía la moneda, sin embargo, los bienes circulaban por medio del trueque y del tributo. ¡Aquí tienes, Patujucocha! ¡Gracias, Yahuarcantuta! ¡Ese maíz se ve delicioso! ¡Ah! ¡Toma un poco de quinoa! ¡La acabo de cosechar! El tributo estaba basado en la reciprocidad. Se daba directamente mediante la mita y de manera indirecta mediante la minga. La mita era el trabajo obligatorio no remunerado que los hombres de la comunidad de 18 a 50 años, hatunrunas, realizaban para la construcción de las grandes obras del imperio. Era obligatoria, equitativa y se alternaban tareas. La minga era un trabajo en beneficio del lugar donde se habitaba para mejorar las condiciones de éste. Se debía retribuir con trabajo lo que el imperio hacía por la comunidad, con la construcción de canales de riego, edificación de puentes y apertura de caminos. Otra modalidad fue el trabajo a favor de los inválidos, viudas, menores, huérfanos, enfermos y ancianos. Una categoría particular era la de los artesanos, olleros o plateros, que debían pagar con el producto de su trabajo especializado. Con el tributo textil, cada familia hilaba y tejía para el inca o el curaca, pero eran ellos quienes suministraban la materia prima para trabajarla. Se profundizó el tributo en especie. Se empezó a cobrar 1/5 de los tesoros y minerales. Se implementó el impuesto llamado tributo indígena. Impuestos para España. Con la llegada de Cristóbal Colón, las arremetidas de Pizarro contra los incas y de Cortés en México, la época de la colonización se inició. Los españoles ensayaron diversos sistemas para asegurar la supremacía, desde la evangelización hasta la guerra más encarnizada. Una minoría compuesta por blancos dominaría a una población de indios americanos. Los indios fueron considerados
como una masa aislada y reprimida, de un rango inferior al del conquistador más pobre y analfabeto. Una vez instaurada la conquista, se establecieron formas de organización que permitían a los conquistadores el control de tierra, trabajo y tributos. Durante la conquista, una de las principales fuentes de tributos se basaba en el quinto real, lo que implicó el tributo del 20% del total explotado. En un inicio, se aplicó a los metales preciosos provenientes de los tesoros incas. Luego, este impuesto fue aplicado a la explotación mineral. El quinto por el oro y la plata dio los mayores ingresos a la corona española. Fueron diversos los impuestos con que las autoridades españolas gravaron a los colonos, quienes a su vez cubrían sus obligaciones con los recursos de la región y la explotación inhumana de los indígenas. El almofarajazgo, impuesto de aduana que pagaban todas las exportaciones e importaciones de las colonias. El tributo, impuesto que los indígenas varones entre los 18 y 50 años estaban obligados a pagar. La alcábala, contribución por la venta de bienes muebles e inmuebles. El diezmo, impuesto eclesiástico, cobrado por las autoridades a los propietarios de tierras para el sostenimiento del culto evangelizador, del cual la corona también tomaba su parte. Entre otros, también se cobraban los impuestos llamados sisa, media anata, armada de barlovento para el ejército y el estanco, impuestos sobre el aguardiente, el tabaco y el papel sellado, que eran monopolios de la corona. Para la explotación de la plata, instituyeron la mita, que fue distorsionada, volviéndose forzada e insalubre, y significó la muerte de miles de indígenas a lo largo de varias generaciones. Estas cargas tributarias originaron levantamientos indígenas como el de Alejo Calatayud y Túpac Katari, quienes se oponían al cobro excesivo de impuestos, a los abusos de la mita y al desconocimiento de otros derechos. La Junta Tuitiva, organizada por la Revolución del 16 de julio de 1809, planteaba también la suspensión de las alcábalas y el envío de dinero por concepto de tributos al Virreinato de la Plata. Así, se dio curso a una nueva era de la historia en Bolivia, y con ella, de los impuestos. Servicio de Impuestos Nacionales. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien.